Um, ok, nada más confírmenme si sí pueden ver, si sí se distingue todo. Y si se escucha, porque luego el micrófono no sé si lo pueden escuchar. Ahora, ok, voy a imaginar como que todo se escucha de forma adecuada e impecable. Si por alguna razón no escuchan nada de lo que estoy diciendo, pues me avisan para que me detenga o algo así. No debería de pasar porque pues se debe de escuchar bien durante toda la sesión. La sesión aproximadamente va a durar una hora, yo creo, a lo mucho, tirando demasiado. Pero bueno, antes de eso, pues quería comentarles esto, ¿no? De cómo va a ser su examen, cómo son las preguntas, platicar un poco sobre todo eso, que al fin y al cabo las que les terminé poniendo, pues solamente son 5, o bueno, en realidad estas preguntas no son idénticas a las que salieron en el examen pasado, pero son parecidas, la forma de preguntar es muy similar. Lo que quería que ustedes vieran con ese tipo de preguntas es que se den cuenta de cómo les pueden llegar a preguntar las cosas. Hay diferentes reactivos donde te dicen tal cosa, tal fenómeno puede ocasionar dos cosas. Por ejemplo, en la de la estenosis aórtica, cómo la estenosis aórtica puede generar una insuficiencia cardíaca y un síndrome coronario agudo. Es verdad que hay algunas cosas como tal que ustedes no vieron en su curso, que no vieron en fisiopato, pero a los doctores en realidad no les importa mucho eso. Ellos lo que hacen es ponerles un reactivo de algo que abarcaron durante el curso y con lo que les pone la pregunta ustedes deben ser capaces de responder. Ahí ustedes tienen que hacer memoria de todo lo que vieron en todas sus clases y tratar de rescatar con la información que aprendieron y todo lo que aprendieron durante el curso para poder responder las preguntas. Es normal que incluso se encuentren con alguna pregunta de una enfermedad que de absoluto no vieron. Por ejemplo, en mi caso, nos habían puesto 3 tipos de choque en el apartado pues ajá, en el bloque de choque, estado de choque, ¿no? Nos habían mostrado séptico, anafiláctico e hipovolémico o hemorrágico, no recuerdo. Y a la hora salió cardiogénico. Y mucha gente se empezó a quejar de que cómo es posible que nos pregunten de choque cardiogénico, si eso no lo vimos y demás. Pero lo que les quiero decir es que eso el día de su examen puede ocurrir. Es probable que alguna de las cosas que les pregunten no las vieron como tal, pero confíen en ustedes, rescaten la información que vieron durante el curso y lo van a poder sacar. Solamente no se cierren. Si ven algo que no conocen o un término que no conocen, no se preocupen, intenten hacer memoria y jugar con la información que les dan y con eso créanme que lo van a lograr sacar. Solamente estén preparados para ello, ¿ok? Puede pasar. Otra cosa, el examen en realidad tiene 2 grandes grupos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Habían rumores de que las preguntas cerradas se iban a quitar, pero no sé si eso finalmente vaya a ocurrir. Lo que les recomiendo siempre es que hagan primero todas las preguntas cerradas, que lo respondan de la forma más rápida que puedan y luego con todo el tiempo que les sobra se dedican a responder las preguntas abiertas. Esas que vieron, esas 5 que les puse, así vienen como 20. Entonces van a requerir de un tiempecito ahí para estarlos respondiendo. Lo que nos recomendó el doctor Pablo es que no tienen que escribir testamentos así de una hoja para cada pregunta, pero tampoco que sea muy cortita. Simplemente lo que pongan, que responda lo que debe de responder. Y con eso les van a poner bien su pregunta. No tienen que ser muy específicos, solamente expliquen lo que está ocurriendo y créanme que todo va a ir genial. Sin más, si tienen más dudas ya sobre el examen y sobre cómo van a preguntar y demás, pues luego les puedo ir comentando lo que ustedes tengan dudas al respecto. De todas maneras, al final de todo, les voy a grabar alguna cosa igual, como para consejos ya de las preguntas ya del examen oficial, ¿no? Pero bueno, sin más, espero que les haya ido bien en el examen, en las preguntas que les mandé, y que no las hayan visto muy difíciles. Traté de agarrar temas o partes no muy complicadas para que sea respondible, ¿no? Pero ok, lo que vamos a estar haciendo es responder las 5 preguntas que les coloqué. Y vamos a iniciar pues con la primera que les puse. En la primera que les puse, se las leo, dice lo siguiente. Un masculino de 48 años es diagnosticado con hipertensión arterial primaria o esencial. En este momento tiene una TA basal de 150 a 95 milímetros de mercurio. ¿Es adecuado disminuirle la presión arterial de forma rápida a 120-80? ¿Por qué?
O sea, si ponen que sí, ¿por qué sí debería? Y si ponen que no, ¿por qué no debería? No les voy a preguntar qué pusieron, ahí ya ustedes saben qué es lo que puso cada uno, pero les voy a explicar cuál es la respuesta que debieron haber puesto o qué más o menos debieron haber escrito ahí en sus respuestas. Primero tienen que identificar, la hipertensión arterial primaria es una enfermedad que vieron hace un par de meses y consiste en una de las enfermedades más comunes aquí en México. ¿Ok? Muchas personas tienen esta enfermedad, tienen la hipertensión arterial primaria. Se caracteriza por no tener síntomas muy relevantes. Cuando aparece algún síntoma es porque la presión ya está demasiado alta. ¿Ok? Pero en este caso la pregunta es, ¿deberíamos bajarle la presión arterial a 120/80? ¿Debería ser eso algo adecuado? Bueno, en este caso la hipertensión arterial primaria es un proceso crónico. Y que sea crónico significa que ocurre de forma progresiva, de forma lenta. Es decir, no es como que ahorita estaba bien y al día siguiente me encuentro horrible. No, en la hipertensión arterial es un proceso que ocurre de poco en poco. ¿Qué quiere decir? Que van ocurriendo modificaciones en todo el sistema cardiovascular en una forma excesivamente lenta con el pasar de los años hasta que finalmente ya llega a esta presión. A lo que voy con todo esto es que este individuo no tenía 120/80, 110/70 y al día siguiente ya tenía este valor. Esto es sinónimo de que fue pasando de forma lenta, progresiva, de poco en poco, hasta que finalmente llegó a este valor. Pero antes de responder, ¿debemos bajarle o no debemos bajarle la presión? Tenemos que entender qué es la presión y para qué sirve. La presión arterial, este valor de aquí, es una cantidad de fuerza, ¿ok? Esta presión es la fuerza con la que se va a mover la sangre en la circulación, ¿ok? Si esta presión baja demasiado, así muchísimo, se dice que la persona está hipotensa y la fuerza con la que se mueve la sangre es muy débil, ¿ok? En cambio, si la presión es muy alta, se dice que la fuerza con la que está girando la sangre es fuerte, por así decirlo, bastante fuerte. Como ustedes vieron en el apartado de cardiovascular, la sangre se mueve de donde hay más presión, vamos a suponer acá hay, no sé, 50 y aquí hay 10. La sangre se va a mover de donde hay una presión más alta a donde hay una presión más baja. Así es como se mueve el flujo sanguíneo. En este caso, la presión arterial de 150/95 es esa fuerza que permite que toda la sangre gire en todas las arterias, en todos los capilares, en todas las venas, para finalmente volver a llegar al corazón. Entonces, requiere una fuerza bastante alta para que nosotros seamos capaces de sacar toda la sangre y gire en todas las arterias, todos los capilares, en todos los vasos sanguíneos para regresar al corazón. En individuos sanos, la presión necesaria para hacer eso es 120/80. Nosotros con un 120/80 somos capaces de que nuestra sangre esté girando y girando y girando y girando. Pero en esta persona, de forma progresiva, de poco en poco, la presión que necesita para que eso ocurra, para que la sangre gire en todo el cuerpo una y otra vez, es 150/95. ¿A qué voy con todo esto? ¿Sí recuerdan el otro nombre de hipertensión arterial primaria? Se le llama esencial, ¿ok? ¿Por qué se le llama esencial? Porque es esta la presión que necesita, es lo que esencialmente esa persona necesita para poder mover esa sangre. Si nosotros le bajamos la presión rápido a esta persona ahora mismo, se va a hipotensar. Para esta persona, en este momento de su vida, un 120/80 es estar hipotenso. Si nosotros le bajamos esta presión a 120/80, la persona va a estar en choque. Bueno, exageré un poco, pero va a estar hipotensa, no va a estar con su presión adecuada. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a esto. Si nosotros le bajamos la presión a 120/80, para él esa presión no es suficiente para estar girando en todo el árbol de venas, arterias y todo el circuito. Lo adecuado para este momento es 150/95. Como es una enfermedad crónica, la presión en todas las personas que ustedes conozcan se va a ir bajando de poco en poco, de forma progresiva. Es un tratamiento a largo plazo. No es algo de que, wow, amigo, tienes 150/95, vamos a bajarte a 110/70. No podemos hacer eso. ¿Ok? Eso no es una medida que podemos hacer o que podemos realizar de forma habitual. Aquí lo que ustedes debieron haber respondido es que al ser un proceso crónico ocurren cambios, remodelación en el sistema cardíaco, en el sistema cardiovascular,
en la que incluso los receptores de la presión, los vasoreceptores, ya están acostumbrados, todo el sistema cardiovascular ya se acostumbró a esta presión. Y es la presión base, es la presión chida con la que, o sea, el sistema cardiovascular ve esta presión y dice, oye, estamos joyísima, estamos en nuestro mejor momento. Si nosotros le bajamos la presión a 120-80, el sistema cardiovascular va a decir, oye, estamos demasiado débiles el día de hoy, no sé qué está pasando, hay un problema. Entonces, así como esto ocurrió de forma progresiva y con el tiempo, la presión la debemos bajar de forma progresiva, de poco en poco. 150-95, luego va a bajar un poquito más, un poquito más, un poquito más, y en cuestión de meses sería ideal que baje a valores un poco más normales. Pero aquí la respuesta correcta, o lo que debieron haber puesto, es que la presión, la hipertensión arterial primaria, es un problema crónico y como ocurren cambios, no pudimos bajarle la presión de forma rápida, sino que tenemos que hacerlo de forma progresiva porque el sistema cardiovascular está feliz en este momento con esta presión. Lo debemos bajar de poco en poco. Imagínense que hay un niño que tiene una paleta y ustedes le acaban de dar la paleta. Si ustedes se la quitan, el niño va a llorar. Pero si se la quitas de poco en poco, así de que le dejas que siga lamiendo la paleta por un rato y de poco en poco se la quitas, pues a lo mejor se distrae y ya no le importa. Eso es lo que queríamos hacer con la presión. Que la presión no baje rápido como para que no se dé cuenta, sino que sea de poco en poco y cuando se dé cuenta, ah, mira, ya estamos en 120-80, excelente, se logró, ¿no? Entonces, la finalidad o lo que buscábamos con esta pregunta era que ustedes identifiquen que al ser un problema crónico donde ocurren cambios, no podemos hacer la modificación de la presión de una forma tan rápida. Eso era la pregunta 1. No sé si a alguno le surge alguna pregunta de esto, alguna duda. Si se dan cuenta, no les puse palabras muy complicadas o términos muy fisiológicos o reglas y leyes y demás, porque en el examen no tienen que hacerlo. No tienen que decir, según la ley de no sé quién, lo que yo tengo que hacer es hacer esto. No tienen que colocar la ley de no sé quién, a no ser que la pregunta les diga, oye, ¿cuál es la ley de no sé cuál? Explícalo. Mientras no les diga eso, pues ustedes pueden escribir como ustedes quieran y decir lo que ustedes quieran. Si no tienen dudas de aquí, de la pregunta 1, voy a pasar a la pregunta 2. ¿Ok? Si no hay dudas, me transporto para este lado, para la pregunta 2. ¿No hay dudas? Excelente. Ahora, vamos a un apartado en el que decía, explica cómo la septicemia puede generar un estado de choque. Ahí ustedes tienen que tener en claro qué es un estado de choque. ¿Qué significa que el paciente esté chocado, que esté en estado de choque, ¿no? El estado de choque es un estado de hipotensión excesiva donde la circulación no le está llegando de forma satisfactoria al resto de órganos, ¿ok? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la sangre en condiciones normales tiene que llegar a todos nuestros sistemas y tejidos, porque lo necesitan. Necesitamos que haya oxígeno y que haya nutrientes en cada parte de nuestro cuerpo. En el estado de choque, la hipotensión es tan excesiva que genera que ciertas áreas de nuestro cuerpo no tengan sangre, no tengan un flujo adecuado. Y eso es un problema porque necesitamos de ese flujo, necesitamos de oxígeno, necesitamos de nutrientes. Si no los hay, entonces es que estamos en un estado de choque y pueden empezar a fallar diferentes órganos. A eso se le llama falla orgánica múltiple, ¿ok? Y luego hay hasta una escala para clasificar eso. Pero por el momento ustedes lo que tenían que responder es cómo es que en la septicemia hay o es posible que exista un estado de choque. Tenemos que dejar en claro qué es una respuesta inflamatoria y con esto vamos a llegar a la respuesta. La respuesta inflamatoria es lo que ocurre cuando hay un agente patógeno, como puede ser un virus, una bacteria, un parásito, lo que sea. ¿Y qué es la respuesta inflamatoria? Bueno, hay un individuo por aquí causando problemas y entonces las células del sistema inmune tienen que llegar, ¿ok? Pero cuando hay un individuo problemático, como lo puede ser una bacteria, una respuesta inflamatoria tiene dos características importantes. Que el vaso en cuestión se vasodilata, es decir, se hace más grande, por así decirlo, para que llegue más sangre. Y además de eso, la permeabilidad del capilar se hace más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que las uniones entre las células del endotelio se vuelven más separadas. Esto con la finalidad de que todas las células blancas, todos los glóbulos blancos que hay en la sangre, puedan salir a pelear contra este individuo y lo eliminen, ¿ok? Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria, por ejemplo, en la piel, de que hay una bacteria en la piel, lo que ocurre es que nuestros vasos sanguíneos se vasodilatan
aumentan la permeabilidad capilar y ahora los glóbulos blancos llegan y destruyen al agente patógeno, a la bacteria, al virus, lo que sea. Y entonces así acaba. Eso es de que, bueno, llegaron los glóbulos blancos, solucionaron todo y ya estuvo, se arregló el problema. Y entonces diríamos, bueno, entonces qué bueno, se arregló el problema, ya estuvo. El problema en choque o en la septicemia es que esta respuesta inflamatoria está ocurriendo en todos lados, en todos los circuitos arteriales y venosos de nuestro cuerpo. Es decir, hay una cantidad excesiva de arterias, perdón, una cantidad excesiva de bacterias en la sangre y la respuesta se está montando en todos lados, ¿ok? Entonces, esto que está ocurriendo, este aumento de la permeabilidad capilar y vasodilatación, no está ocurriendo solo en mi piel, sino está ocurriendo en todo el cuerpo. Y eso es un problema, porque si ocurre en un lado está bien, la sangre puede ir y acomodarse y ya está. Pero si todo el cuerpo está vasodilatado, si la vasodilatación ocurre en todos los árboles arteriales y venosos, entonces la presión va a disminuir, va a bajar muchísimo. ¿Por qué? Porque la presión arterial es la multiplicación de gasto cardíaco por resistencias periféricas. En este caso, lo que está bajando muchísimo es la resistencia periférica, porque estamos vasodilatando todo, nada está poniendo resistencia, la presión va a bajar. Y como la presión baja muchísimo, entonces la sangre ya no puede ir a todos lados como lo hacía antes. ¿Sí recuerdan lo que decíamos acá? De que necesitábamos una presión, en nuestro caso todos nosotros, individuos sanos, necesitamos 120-80 para que esto funcione. En este caso, en un estado de choque, la presión baja muchísimo y entonces ya no circula la sangre de forma adecuada y ya no le llega flujo a todas las partes de mi cuerpo. Ojo, y esto se los pueden preguntar, yo no se los pregunté, pero de los órganos más afectados en estas situaciones son los riñones, ¿ok? Los riñones son de los órganos que más se afectan en un estado de choque. Nada más para que lo tengan en cuenta por si se los llegan a preguntar o algo así. Pero la consecuencia del choque es que diferentes órganos van a empezar a fallar. ¿Por qué fallan? Porque no les llega sangre, ¿ok? Hay diferentes motivos para el estado de choque. Puede ser que tengamos muy poca sangre, puede ser que nuestro corazón esté fallando muchísimo y ya no pueda bombear la sangre de forma adecuada, o puede ser que estemos en un estado de choque donde todos los vasos están vasodilatados y la sangre ya no sabe a cuál ir. Imagínense que ustedes están en una carretera y en condiciones normales, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vemos un carril con muchos coches, otro carril con muchos coches, y hay uno en medio donde no hay ni uno solo, bueno, nos metemos por ahí, ¿ok? Entonces imagínense que están en la carretera y todos los carriles no tienen coches. Y dicen, wow, esto sería genial, pero como que se paralizan y no saben por cuál de los tres ir, porque los tres están vacíos, y al final lo piensan tanto que se quedan paralizados y no se mueven. Bueno, más o menos eso es lo que ocurre, de que hay todos los carriles para la sangre están muy abiertos y al final la sangre no se puede mover de forma adecuada porque no sabe cuál de todos elegir. Y entonces la sangre no se mueve, la sangre evidentemente sí se mueve, ¿no? Pero no circula de forma adecuada y no llega a los sitios donde debería llegar. Entonces la vasodilatación excesiva o en todos lados es un problema y es lo que termina generando el estado de choque en la septicemia, lo que se conoce como choque séptico. Un choque secundario a este tipo de inflamación. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo corregimos esto? Bueno, corrigiendo el problema, corrigiendo todas las bacterias y la inflamación que está ocurriendo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que piensan que si le ponemos más sangre a esta persona, se va a arreglar todo. Y no, porque la persona sí tiene sangre, sí tiene una buena cantidad de sangre para poder perfundir. El problema es que la sangre no sabe a dónde ir, se sale de todos lados porque está todo inflamado, ¿ok? No sé si más o menos les queda claro o si les quedó claro cuando lo vieron. Si tienen más dudas de esta parte, igual lo pueden decir ahorita y lo checamos. Pero lo que tienen que saber es que en realidad la vasodilatación en todos lados es un problema. Sí, dime. Samuel. ¿No te podría llevar a un exceso de extravasación? Así es. Sí, o sea, lo que decíamos es que se vasodilata y además de que se vasodilata se aumenta la permeabilidad capilar. Entonces, ahí hay dos fenómenos, de hecho. Uno en el que la sangre no se mueve chido y la sangre que se mueve o que circula se sale de los vasos.
porque la permeabilidad capilar de todos lados está aumentada. Entonces, hay dos fenómenos ahí importantes por los cuales ocurre la hipotensión. Y es que la sangre que está en los vasos se sale de los vasos porque está en la permeabilidad capilar. Y como todo está vasodilatado, pues no sabemos a dónde ir. Esos son como los dos problemas que hay. Y sí, bien dicho, justamente hay un exceso de extravasación, pero eso no hace que haga hipovolemia, ¿ok? El hecho de que haya extravasación, no sé si por eso lo preguntabas, no es una causa como tal de hipovolemia, porque hipovolemia es que disminuye excesivamente la cantidad de sangre. Y eso solo es un... Bueno, más, Ah, no, sí, solo era... era más porque realmente cuando contesté me enfoqué más a como choque distributivo, más que hipovolémico. Entonces, por eso era mi duda. Sí, 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 es que en realidad no es como tal un choque hipovolémico. Sí tenemos sangre, pero hay dos cosas que están pasando, que todo está vasodilatado y la sangre no se mueve muy bien, por así decirlo. Y el otro problema que está ocurriendo es el que acabas de decir, en el que la sangre que está en los vasos se puede salir de los vasos porque está aumentada, están aumentados los espacios entre las células y la sangre se puede salir. Se fuga, por así decirlo, al tercer espacio o al líquido intersticial. Pero sí, es una buena aportación. No sé si los demás ya habían visto esto con sus doctores, con sus doctoras, o si les quedan dudas de esta parte o algo así. Si no, lo único que tenían que decir en esta parte es que hay una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es generalizada, es en todos lados. Eso genera vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar y entonces el flujo sanguíneo o la circulación sanguínea no es adecuada. Hay tipos de preguntas como estas en los que simplemente lo que les piden es, oye, explícame este fenómeno. Y ustedes tienen que escribir, no, pues ocurre esta cosa y luego ocurre esto otro y finalmente llegamos a un estado de choque. Lo que yo les puse por acá es que ocurre una respuesta inflamatoria en todos lados, eso genera hipotensión y finalmente llega a un estado de choque por esta respuesta inflamatoria. Se le llama choque séptico. ¿Ok? Y ya, esta era la pregunta número 2. No sé si tienen duda, otro comentario con esta de acá. Pero bueno, si no hay más dudas con esta de aquí, voy a ir con esta. Esta me gustó un poco más. Es sobre Respi. Y dice, femenina de 6 años es diagnosticada con asma. Explica por qué un tratamiento inadecuado para su patología es un factor de riesgo para presentar enfisema en un futuro. No sé cómo habrán visto esta pregunta, pero bueno. Primero tenemos que entender cómo funcionan normalmente los pulmones y qué es el enfisema. En los pulmones lo que ocurre de forma habitual es que el aire entra porque nosotros inspiramos, contraemos el diafragma de forma involuntaria y entra el aire. ¿Ok? El aire entra y se va hacia nuestros alvéolos. Y una vez que ya ocurrió el intercambio, ocurre un proceso que se llama expiración, en la que el diafragma que estuvo contraído se relaja de forma pasiva, de forma natural, y el aire sale. Y luego vuelve a ocurrir todo lo que acabamos de decir. Se contrae el diafragma, vuelve a entrar el aire, luego el diafragma se relaja, vuelve a salir, y eso es lo que ocurre de forma adecuada. En el enfisema hay un problema, y es que esa capacidad o ese retroceso de los pulmones y del diafragma, bueno, del diafragma no tanto, pero de los pulmones para volver a sacar el aire, ya dijimos que entra, y entra de forma adecuada. En el enfisema no tenemos la capacidad de sacar el aire, ¿ok? Esto se debe a un problema en el tejido elástico de los pulmones. En los pulmones hay tejido elástico que lo que se encarga es de contraer entre comillas, el aire que acaba de entrar para después sacarlo. ¿Ok? Eso es lo que debe de ocurrir en condiciones normales, que haya un adecuado retroceso elástico y que ese aire pueda salir. Pero en el enfisema no hay eso. En el enfisema no ocurre ese retroceso elástico. El aire entra y una vez que está dentro, ya no se quiere salir. Le gustó demasiado estar en los alvéolos que se quiere quedar ahí. Entonces estas personas tienen un tórax agrandado que se llama tórax en tonel o tórax en barril, en el que su tórax está muy grande porque tienen aire acumulado ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que sus pulmones ya no tienen la capacidad para sacar el aire como lo hacían antes. En los pulmones normales, el aire entra y tiene la capacidad para sacarlo y se acabó el juego. En este caso, en el enfisema, el aire entra, pero se queda atorado ahí. No quiere salir. ¿Por qué? Por un problema en
el retroceso elástico o en la elasticidad de los pulmones para sacar ese aire. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de enfisema y los pulmones normales con el asma? ¿Por qué el asma podría llevarnos a esto? Ok, quiero que se den cuenta de este escenario, que son los pulmones normales. En los pulmones normales, los alvéolos están pequeñitos, el aire entra y rápidamente se sale. Ok, en el asma, lo que está ocurriendo es una enfermedad de niños, en realidad, pero las vías aéreas tienen tapones de moco. Ok, el asma es una enfermedad inflamatoria. ¿Y cuál es el problema de que haya tapones de moco? Que el aire puede entrar, pero la vía aérea está obstruida. La vía aérea ya no está tan chida como lo estaba antes. Si la vía aérea estuviera completamente limpia, uno puede entrar y puede salir de forma adecuada, ¿no? Pero como hay tapones de moco, entonces al aire le cuesta un poco más salir, se queda atrapado. El asma es una enfermedad de tipo obstructiva, ¿ok? El aire ya no puede salir porque la vía está obstruida, por así decirlo. Entra, pero no puede salir. ¿Eso qué causa en los niños? Que sus alvéolos, como pueden ver, quedan un poco más inflados. Y no sé si lo distinguen, pero hay unos alvéolos que se están sobreponiendo sobre los otros. En este caso, estos dos de aquí, uno está encima del otro. Y aquí estos tres están encima. ¿Qué es lo que ocasiona esto? ¿Qué es lo que causa que estos alvéolos estén juntos o tan apretados? Que finalmente se van rompiendo. El hecho de que haya mucho aire dentro de los alvéolos, finalmente, imagínense como un globo, que ustedes lo empiezan a inflar, 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 hasta que finalmente explota, ¿ok? Aquí no es como que vaya a explotar los alvéolos, pero finalmente se empiezan a romper las separaciones de cada alvéolo y termina ocurriendo más o menos lo que ven aquí. Se queda un alvéolo grandototote, como los que hay acá. Y eso es un problema, porque estamos rompiendo el tejido elástico que existía antes para sacar aire y ahora ya no vamos a poder sacarlo. Entonces, lo que ustedes debieron haber puesto es que en el asma el aire se queda atrapado en los pulmones por un proceso inflamatorio, por un problema en la vía de conducción. El aire no puede salir. Si yo no trato esa inflamación crónica, el aire se va a quedar acumulado ahí y los alvéolos van a empezar a romperse, entre comillas. Va a empezar a haber presión entre los alvéolos, ¿ok? Hasta que finalmente se va a formar un alvéolo muy grande, se van a formar alvéolos grandes. Estos tres, por ejemplo, se van a unir y van a formar un alvéolo grandototote. Y más o menos vamos a tener una imagen similar a la que tenemos aquí. Vamos a terminar llegando a efisema al final del camino. ¿Por qué? Porque desde pequeños teníamos aire acumulado, ese aire empieza a romper las paredes de los alvéolos para finalmente formar alvéolos grandes, como ocurre en el enfisema, en la que todos los alvéolos que estaban separados y todos de forma adecuada, terminan convirtiéndose en un alvéolo muy grande y ya no tiene la capacidad de sacar el aire como lo hacía antes. Y se queda el aire acumulado. Ustedes no tenían que explicar como tal cuál es la fisiopatología del enfisema ni nada de eso, solamente tenían que decir que lo normal, bueno, tenían que decir que en el asma hay aire acumulado por una respuesta inflamatoria y ese aire acumulado a la larga puede llevarnos a un estado de enfisema, porque los alvéolos empiezan a romperse sus paredes para formar un alvéolo muy grande o algo así. De todas formas, al final de la clase les voy a mandar mis respuestas o más o menos lo que yo respondí con preguntas de este estilo para que ustedes vean y comparen cómo respondieron los de ustedes. Ojo, no tiene que estar idéntico a lo que yo puse, solamente que expliquen su idea y que la argumenten y con eso su doctor se los va a decir que está bien. Pero bueno, ¿alguien tiene dudas con por qué el asma puede causar a largo plazo un enfisema si no se trata? Lo que está ocurriendo prácticamente es lo que mencionamos. El aire se queda acumulado desde niños, los alvéolos empiezan a romperse de poco en poco hasta que finalmente se forma un alvéolo muy grande porque todos como que terminan uniéndose y forman un alvéolo grandísimo y llegamos a enfisema. Pero eso es lo que ocurre a grandes rasgos. Si no hay más dudas de esta parte, vamos a ir con esta de aquí, que les decía que explicaran 4 síntomas o signos de la insuficiencia cardíaca. Aquí hay veces que se vuelan los doctores, aquí hay veces que de verdad exageran un poco. Hay reactivos donde les piden, oye, nada más ponme 2 características o 2 fenómenos que ocurren en la hipertensión portal, por ejemplo,
Y luego hay unos que te piden, ponme 6 ejemplos de lo que está ocurriendo en el enfisema. Y tú tienes que explicar 6 cosas que ocurren. Pero la verdad es muy al azar. Así como te pueden preguntar una o dos, a veces te preguntan 4 o a veces te preguntan 3. O sea, varía. Yo, por ejemplo, estaba en mi examen y había una pregunta que decía, explica 4 fenómenos que ocurren en cirrosis hepática. Y luego pasaba a la siguiente y decía, explica un síntoma de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces pueden variar. En realidad, así como les pueden preguntar una, les pueden preguntar 6, 4, una, dos, yo qué sé. En este caso les pedí 4 y ahí sí ustedes podían poner lo que ustedes quisieran, los signos y síntomas que ustedes quisieran, pero yo agarré 4, ¿ok? Que son ortopnea, crépitos en la exploración pulmonar, hepatomegalia y regurgitación yugular. Aquí verdaderamente la respuesta varía muchísimo, es lo que ustedes quieran poner, siempre y cuando expliquen lo que está pasando y con eso va a estar completamente bien. Pero yo les voy a explicar los que puse. Si alguno puso alguna otra cosa y quiere que la expliquemos, me lo puede decir y lo comentamos. ¿Ok? En este caso vamos a explicar la ortopnea, que quise poner los que suelen ser más clínicos o los que suelen aparecer en la vida real, por así decirlo. La ortopnea o la disnea paroxística nocturna o la tos de predominio nocturno en la persona que tiene insuficiencia cardíaca, ocurre todo por el mismo principio, ¿ok? En este caso, ortopnea es la dificultad para respirar cuando uno se acuesta. Específicamente cuando uno se acuesta, como que siente que le falta el aire. Esa sensación, a eso se le llama ortopnea. Y quiero que entendamos por qué ocurre. Cuando uno está de pie, la sangre está predominantemente en los miembros inferiores, ¿ok? Como pueden ver aquí en el monito que está feliz, la sangre está en sus miembros inferiores. Cuando uno se acuesta, la sangre ya no va a estar en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque ya no hay gravedad que la esté llevando a los miembros inferiores y entonces la sangre ya vuelve a subir al corazón. Aumenta el retorno venoso. Y entonces yo les estaba diciendo que el corazón está insuficiente, que el corazón no sabe hacer su chamba en ese momento. Y cuando está parado el corazón está bien, porque no tiene mucha carga de trabajo. Es verdad, es insuficiente, no es un buen corazón, pero no tiene mucho trabajo, entonces nadie se da cuenta de que eso es un problema. Pero cuando uno se acuesta, la sangre sube y le decimos, oye, ya va a subir la sangre. Por favor, chambea porque necesitamos que chambees. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta de que no puede hacer bien su trabajo, porque cuando regresa la sangre, este corazón va a intentar hacer el trabajo de siempre y bombear, pero no va a lograr hacerlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como la sangre llega y es insuficiente, este corazón intenta sacar la sangre, intenta que se vaya, pero no puede. Entonces la sangre se acumula en el ventrículo izquierdo, no la puede bombear, aumenta la presión del ventrículo izquierdo y se acumula también en la aurícula izquierda. Y como no está logrando sacar toda la sangre hacia el resto del cuerpo, entonces sigue regresando. Primero se acumuló en el ventrículo izquierdo, luego se acumuló en la aurícula izquierda y luego empieza a regresar hacia las venas y capilares pulmonares hasta que finalmente ya no tiene a dónde ir y se termina saliendo hacia los alveolos. A eso se le llama edema alveolar. Y ahora hay líquido en los alveolos. ¿Por qué hay líquido? Porque se acostó la persona y cuando se dijo acostar, el retorno venoso aumentó muchísimo, el corazón intentó sacar la sangre y no pudo, se llenó de sangre el ventrículo izquierdo, se llenó de sangre la aurícula izquierda, se llenó de sangre los capilares pulmonares y ahora se llenaron de sangre los pulmones. ¿Cómo se manifiesta eso? Con dificultad para respirar. El paciente no puede respirar y a todo este fenómeno le llamamos ortopnea. Lo que teníamos que explicar en caso de ortopnea, aumenta el retorno venoso, eso hace que el corazón insuficiente se acumule de sangre en el ventrículo izquierdo, luego en la aurícula izquierda y finalmente en los capilares pulmonares y en los pulmones. A todo esto se le llama ortopnea. Y luego puse crépitos. ¿Por qué se forman los crépitos? Porque por el mismo principio. Como ahora tenemos agua en los alveolos, cuando yo diga escuchar esos alveolos, voy a escuchar como si algo, como un cabello, como cuando le hacen así su cabello. Eso vamos a escuchar porque hay agua. Entonces, cuando el aire entra,
produce un sonido por desplazar esa agua, ¿ok? Y suena. Entonces lo que teníamos que decir, si pusieron crépitos, es que como hay edema alveolar, cuando entra el aire vamos a poder escuchar crepitantes. Es otro signo de la insuficiencia cardíaca. Luego puse hepatomegalia y regurgitación yugular. Estos son del lado derecho, del corazón derecho. Los que acabo de decir eran del corazón izquierdo. En el corazón derecho, cuando el corazón derecho no puede hacer bien su función, entonces va a ocurrir lo mismo. La sangre se acumula en el ventrículo derecho, se acumula en la aurícula derecha, pero aquí no hay pulmones. Aquí no hay pulmones que se vayan a inflar o llenar de agua. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos un hígado por aquí abajito. Y este hígado va a empezar a hincharse porque la sangre no puede regresar a la aurícula derecha. Y entonces, ¿qué hace? Pues dice, no, pues me empiezo a hinchar porque me estoy llenando de sangre. Se está llenando de sangre porque no podemos pasar de la aurícula derecha. Se llena el hígado y a este fenómeno se le llama hepatomegalia. Y lo mismo está ocurriendo en la parte de arriba. Las yugulares quieren llevar esa sangre hacia la aurícula derecha, pero la aurícula derecha ya está llena. Ya no le entra nada más. Literalmente ya está completamente plena. Ya no le entra nada más de sangre. Entonces las yugulares empiezan a saltar, se ven saltarinas. ¿Por qué? Porque tienen un montón de sangre y entonces a eso le llamamos regurgitación yugular, como si la sangre regresara. Estos 4 fueron los que yo puse, 2 de las cavidades derechas y 2 de las cavidades izquierdas. Ustedes pudieron haber puesto lo que sea, tercer ruido, no sé, derrame pleural, fatiga, disnea de esfuerzo, lo que ustedes quieran, siempre y cuando argumenten y digan, no, pues la hepatomegalia ocurre por esta cosa y por esta cosa. No, pues la disnea de esfuerzo ocurre por esto y por esto otro. Mientras ustedes lo argumenten y sus argumentos sean válidos, su doctor se los va a poner como buena. Yo solamente quise poner 4 para que ustedes tengan idea, 2 del ventrículo izquierdo y 2 del ventrículo derecho, para que vean más o menos qué ocurre cuando falla alguno de estos. Igual pudieron haber puesto edema periférico, no sé, lo que hubieran pensado que era más adecuado. Sin más, ¿alguien tiene dudas con estos signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, de por qué se generaron, de por qué ocurren? Y ya con eso nos iríamos a la última. La última, como se pueden dar cuenta, yo les planteé un escenario, yo les planteé un caso hipotético donde ya les dejé claro, oigan, hay estenosis aórtica, ese es el problema. Y con eso quiero que ustedes me expliquen cómo la estenosis aórtica puede causar insuficiencia cardíaca y cómo la estenosis aórtica puede causar un síndrome coronario. ¿Ok? Y preguntas como estas son las que pueden aparecerles de que les dicen, oigan, ocurre esta cosa. ¿Cómo este fenómeno puede llevarme a esto y cómo este fenómeno puede llevarme a esta cosa? Por ejemplo, que les digan, esta persona tiene aterosclerosis. ¿Cómo es posible que en esta persona ocurra un EBC hemorrágico y cómo puede ocurrir un isquémico? ¿Ok? Y ustedes tienen que escribir de que, bueno, el hemorrágico ocurre por este proceso y este otro. Y en el caso del isquémico ocurre porque la placa, no sé qué. A ustedes les ponen un escenario y tienen que explicar cómo ese escenario puede ocasionar lo que les piden, ¿no? Aquí yo les dije, hay estenosis aórtica, estenosis en ambos escenarios, cómo puedo generar una insuficiencia cardíaca y cómo puedo generar un síndrome coronario agudo. La insuficiencia cardíaca, ya la mencionamos por ahí, es cuando el corazón no tiene la capacidad de hacer sus funciones de forma adecuada, porque ya está muy débil, porque creció mucho y ahora ya no puede hacer su función de la forma que debería, ya no es eficaz, ya no puede bombear la sangre de la forma en la que debería hacerlo. La estenosis aórtica, como les puse en el reactivo, es un estrechamiento de la válvula aórtica. ¿Qué es lo que ocurre entonces? No sé si ustedes lo habrán visto en sus clases, pero en hipertensión, la hipertensión a largo plazo, de forma progresiva, la hipertensión es un aumento de la poscarga. Entonces, a largo plazo, como hay una poscarga aumentada, el músculo del corazón tiene que contraer con más fuerza y se termina hipertrofiando, se termina siendo más grande, ¿ok? Y eso a largo plazo termina llevando a insuficiencia cardíaca. Porque imagínense ustedes, se dedican años y años de su vida y hacen mucho gimnasio y les crece el músculo y todo, hasta que finalmente se fatigan, se cansan de tanto haber hecho ejercicio que ya no pueden más. Un día sus músculos
ya se agotan lo suficiente y dicen, ¿saben qué? Ya estoy harto de hacer gimnasio por 20 años de mi vida, ya no quiero hacer más, ya hasta aquí llegué. Y de la nada lo dejas y luego subes muchísimo de peso y finalmente te mueres, ¿no? Bueno, más o menos eso ocurre con el corazón, que se hipertrofia. Lo que está pasando es que como hay un aumento de la poscarga, se hipertrofia y finalmente, después de muchos años de estar hipertrofiando, ya dice, ya no puedo más, ya estoy harto de esto, ya esta poscarga no la soporto, ya estuvo. Y se empieza a fatigar, hay insuficiencia cardíaca. Pero bueno, ¿por qué les mencionaba lo de la presión? Porque el hecho de que esta válvula esté dura o esté más apretada o más estrecha, eso es como si la poscarga estuviera muy aumentada. La válvula aórtica es una poscarga, ¿ok? Y en condiciones normales, con 120 de presión que ejerza el corazón es suficiente para abrirla. Pero cuando está estenosada, cuando está muy dura, imagínense como una puerta que ustedes quieren abrir, pero por algún motivo tienen que hacer demasiada fuerza para que se abra. Verdaderamente le están abre y girando ahí ¿cómo se dice? No sé cómo se llama la cosa de la puerta, pero están intentando abrir la cosa de la puerta y no se abre, y no se abre, y no se abre, hasta que agarran con mucha fuerza y finalmente la abren. Eso es lo que ocurre en la estenosis aórtica. Estamos intentando abrir esta puerta con demasiados intentos, demasiada fuerza, y nos cuesta, ¿ok? Eso a largo plazo hace que el corazón crezca, se hipertrofie, y eso a largo plazo, después de años de estar intentando abrir la puerta, se va a fatigar y de forma crónica vamos a hacer insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, una estenosis es como si la puerta que ustedes quieren abrir no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque está muy dura. Y cada vez que la quieren abrir, tienen que hacer una fuerza excesiva para hacerlo. Ahora, el corazón no la abre una vez al mes, no abre esa válvula una vez al año, la abre prácticamente por segundo, la está intentando abrir. Imagínense estar abriendo una puerta que no abre, así con demasiada fuerza, por una vez cada segundo. O sea, ya la abrieron y se las vuelve a cerrar a alguien. Y otra vez vuelven, y así. Y una, y otra, y otra, y otra vez. Se van a terminar volviendo muy fuertes y también se van a terminar cansando. Entonces, esto de aquí es como de forma progresiva vamos a hacer una insuficiencia crónica. Este es un evento crónico, progresivo. Ahora, mismo escenario. Hay una estenosis, pero les estoy pidiendo un síndrome coronario agudo. Primero tenemos que dejar en claro qué es esto. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Es cuando el corazón está pidiendo una cantidad de oxígeno y le está llegando menos. ¿Ok? Imagínense que ustedes están deshidratados, están en un momento crucial donde lo único que quieren es agua y le piden a todos sus amigos, a todos sus contactos, oigan, por favor, ya me cansé, estoy muy deshidratado, tráiganme un poquito de agua, por favor. Y no hay nadie, ni un amigo llega, ni un amigo les lleva agua, nadie les puede llevar un vaso de agua para que ustedes se hidraten y vuelvan a ser felices. Nadie. Ok, ese escenario es lo que está ocurriendo con el corazón. El corazón quiere agua, quiere sangre en ese momento, quiere que le lleven oxígeno, nutrientes, todo lo que necesita. Y no está llegando de forma adecuada. Eso genera síndrome coronario agudo y el paciente lo manifiesta como dolor, ¿ok? Como un dolor horrible. El corazón está pide y pide oxígeno y no le está llegando. Eso es un síndrome coronario agudo. Una región del corazón que dice, por favor, estoy deshidratado, denme agua, y no le está llegando el agua. Eso es el síndrome coronario agudo. Pero ¿cómo es posible que una estenosis cause esto? Imaginémonos que hay un corazón que de por sí ya no está tan chido, ¿ok? Así de cajón, de que ya estaba hipertrofiado o ya tenía algún que otro problema. Ya tenemos ahí las bases de que, bueno, no está tan chido. Ya tuvo muchos años, por ejemplo, de hipertensión del paciente y su corazón sí chambea bien, todavía no tiene insuficiencia cardíaca, pero no es un corazón sano. No es el corazón de un atleta de 20 años en su mejor momento. Es el corazón de una persona, pues vamos a decir, con 40 años, que lleva 10 años de hipertensión. Todavía funciona bien, pero no es el mejor corazón de todos. Y de la nada, por algún evento, por alguna cosa random por ahí, se le estenosa su válvula aórtica y se le pone así estenosada muy denso, ¿no? Así de que la puerta casi tienen que hacer muchísima fuerza para hacerlo. ¿Qué ocurre entonces? El mismo ejemplo. Se deshidrata el corazón muchísimo, se cansa demasiado de tanto intentar abrir la puerta, que está pidiendo más oxígeno. La demanda de oxígeno aumenta. ¿Por qué? Porque para abrir esta puerta está ejerciendo mucha, pero mucha cantidad de trabajo y de esfuerzo. Entonces se cansa de tanto intentar abrir la puerta y
Entonces empieza a decir, oigan, por favor, denme oxígeno, por favor, no puedo, por favor, no puedo. Y no le llega el oxígeno. Y está, pide oxígeno, no le llega. Y finalmente eso genera que en alguna región del corazón haya menos flujo y esté en riesgo de infartarse, ¿ok? Y genera un síndrome coronario agudo. Este evento de aquí es un evento, como su nombre lo indica, agudo, y este evento de aquí es un evento crónico. En este caso decíamos que el corazón podía estar bien, pero de forma progresiva se iba a hipertrofiar. En este caso, lo que estamos diciendo es que si ocurre de forma súbita el estrechamiento de la válvula aórtica y el corazón no estaba funcionando tan bien, de la nada este corazón dice, oigan por favor, necesito oxígeno, y eso nos lleva a un síndrome coronario agudo. Lo que quiero decir es que esto es un evento crónico, esto es un evento agudo, y nada más tenía que explicar cómo, según el contexto, puede generarse uno de los dos. De todas formas, les voy a mandar mis respuestas para que ustedes las vean y entiendan más o menos lo que quise expresar con esta explicación y con mis respuestas, para que vean más o menos cómo es y cómo es la dinámica de las preguntas. En este caso, la más difícil creo que puse fue esta. O sea, esta de aquí, porque les pedí dos cosas. Y en ese tipo de preguntas donde te piden dos cosas con un fenómeno, yo siento que es donde más te cuesta, porque tienes que explicar dos cosas a la vez con una sola cosa de base, ¿no? Todas las demás creo que eran más teóricas, como más prácticas de, bueno, pues ocurre esto y hacemos esto otro. Y ya. Pero yo sentí que la más difícil que pude sacar ahorita es esta. De todas formas, espero que se hayan entendido todas. En realidad, como se pudieron dar cuenta, ustedes tienen mucha libertad. Tienen libertad de poner todo lo que ustedes quieran, y mientras lo argumenten con sentido, la respuesta es válida. ¿Ok? Puede ser que haya cosas que yo no haya mencionado, que si ustedes me las dicen, probablemente estén correctas. Pero en realidad, mientras cubran esto, debemos de estar completamente bien para el día de la prueba. Como les digo, son 20 preguntas. Así como hicieron esto con 5, tienen que hacerlo con otras 15. Entonces, traten de escribir lo suficiente, no escriban solamente 2 líneas, tampoco escriban ahí un testamento, escriban lo adecuado, lo que expresa la idea. Y con eso ya van a estar del otro lado. Y ya, estas eran las 5 preguntas del día de hoy. Ahorita les voy a mandar el documento y la grabación de esta cosa por si lo quieren checar. Y les voy a mandar, en el documento que les mando con las respuestas, también les pongo otras 3 o 4 preguntas para que repasen ustedes y practiquen. Pero esas ya no me las tienen que decir a mí. Dime. Una duda, lo que pasa es que yo he entendido que son 50 preguntas abiertas, no sé, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuántas fueron? ¿20? En mi caso, en total, todo el examen fueron 50. Fueron como 25 cerradas y 25 abiertas. Pero no sé si ahorita lo van a modificar y todas van a ser abiertas. No, no sé si ya es oficial que lo vayan a cambiar. En mi caso así fue, cerradas y abiertas, mitad de mitad. Y el total eran 50. Y con eso, siendo solamente 25 abiertas y 25 cerradas, hubo personas que no terminaron de responder todo. Entonces ahí es donde les aconsejo que no se claven en una sola pregunta poniendo ahí todo el testamento, porque si no, de verdad no les va a dar tiempo. En un examen de 2 horas, si se pueden escribir testamentos por pregunta, no les da tiempo. Pero no sé cómo sea, a lo mejor sí tienen la intención de cambiarlo y que sean todas abiertas. Yo pienso que estaría mejor, porque las cerradas están difíciles. Pero las abiertas, como se pueden dar cuenta, ustedes pueden decir cosas y demás. Les recomiendo igual llevar compu. Si teclean más rápido en compu, llevar compu. Porque si son personas que teclean muy lento con el iPad, porque el iPad pues está grande y así, pues puede ser que les lleve más tiempo y a la hora como que tarden más por la forma del iPad. En cambio, si están acostumbrados a trabajar en compu y escribir en compu, pues rápido van a estar escribiendo y pasan rápido y no tienen chance de morir por eso. Entonces, y te digo, eso es lo que fue. En mi caso así fue. Fueron 25 abiertas y 25 cerradas, pero puede ser que lo cambien. Sí había escuchado el rumor de que tal vez lo iban a cambiar, pero no sé si al final lo hicieron. Sin más, pues les dejo con esto. Y ahorita les mando la fotito y la grabación. Y pues nada, si no hay dudas, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy. Luego, en la siguiente sesión, para los que gusten entrar, van a ser de temas como, bueno, del segundo módulo, de renal, de hepático, de diabetes y de endocrino. Que luego de endocrino casi ni preguntaron, pero, ajá. Sin más, eso es todo, chicos. Y ya, gracias a los que entraron. Eso fue la primera unidad. Les mando ahí ejemplos. Gracias. De nada, espero que haya servido. De nada, descansen, cuídense. Gracias.
Vale, padre, gracias. Dale, dale. Hostia, entró Baby. Entonces, yo estoy acá, pero desmotivar. No te escucho nada. Ah, yo le dije que ya sobre, o sea, cuando empezamos a cargar, ahora, Escuché a alguien decirte algo, creo, pero no sé. yo. Sí. Ah, ok. Nada, amigo, ya porque hay unas sillas Unos de Brayos para mañana. muy buenas, a todo. Mañana nos vemos allá. Me esperas ahí en el. O bueno, no sé si te vas y luego paso por ti, pero ahí vemos. Ah, está bueno. Voy a cerrar algo. Está bueno. ¿Cómo cerró? ¿Qué? Sí, si nos quedamos solos, lo arruinaste. Te saliste bien. Sí, ahora ya cada quien en su casa.